Encuentro muy interesante que a los huracanes les ponen nombres. Para este año se estima que van a haber 20 huracanes más. El próximo año 20 más. Y para el 2017 otros 20. Y ya todos tienen su nombre. Unos se llaman Annette. Otro se llama David. Otro se llama Lisette. Está comenzando uno que se llama Danny. Y uno muy famoso por el gran daño que hizo es Katrina. Todos han escuchado de doña Katrina, ¿verdad? Generalmente vienen a terminar en las Antillas. Y muchos siguen y vienen y hacen fuertes trastornos en los Estados Unidos. Muchos cuando voy hacia el este me dicen, yo no sé cómo usted puede vivir en California con tantos terremotos. Le digo, yo no sé cómo ustedes pueden vivir aquí en el este con tantos huracanes. Y pareciera ser que se producen más huracanes allá que terremotos aquí, ¿verdad? Es interesante que a los terremotos no les ponemos nombres. Simplemente no queremos saber de ellos, ¿verdad? En el norte de Jerusalén, al norte de Jerusalén, hay un lago, el lago de Galilea, que es tan grande que le decían o le dicen el mar de Galilea, más conocido como el mar de Galilea. Pero es un lago de agua dulce y en ese lago, interesantemente, se producen muchos huracanes. Estos huracanes vienen del oeste, vienen desde el mar y vienen y azotan terriblemente a los pescadores y navegantes que se encuentran en el mar de Galilea. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo experimentó varios de esos huracanes en este mar, por lo menos dos. Y uno de ellos se encuentra registrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, donde se nos habla de esta experiencia de Cristo Jesús. El maestro había alimentado a 5,000 hombres. Nos dice que no se contaron a las mujeres ni a los niños, así que si había 5,000 hombres, ¿cuántas personas habría en total? ¿Cuánto le calculan? Por lo menos unos 15,000, ¿verdad? Por lo menos unos 15,000. Si cada hombre había llevado a su esposa o a su novia, ya son ahí 10,000. Y si los matrimonios habían llevado a sus hijos 3, 4 niños cada uno, y recuerden, gracias a uno de los niños fue que comieron, 15,000 personas. ¿Se imaginan, hermanos, servir comida? Porque fue lo que los discípulos hicieron, servir comida a 15,000 personas. Hermana Marta, ¿se imagina usted hacer un potluck para 15,000 personas? ¡Wow! Así que al terminar el día, los discípulos estaban muertos. Y el Señor Jesús estaba también muy, pero muy cansado. Versículo 22. Jesús le mandó a los discípulos a que entraran en una barca y que se fueran delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Interesante. Les dijo, muchachos, váyanse al otro lado del lago
yo voy a despedir a las gentes. Verso 23, después de que despidió a la gente, se subió al monte a orar a solas. No se acostó. Estaba muerto de cansancio. Y el Señor nos da un ejemplo increíble. Se fue, dice, a orar, pero se subió al monte a solas. Por eso envió a los discípulos, les dijo: muchachos, váyanse en el barco. A la multitud les dijo buenas noches. Él quería estar a solas con su Padre. Se fue al monte, se fue a orar, y al anochecer estaba él allí solo. Qué tremenda lección para nosotros. A veces nos sentimos demasiado cansados, que no tenemos tiempo para orar. El maestro estaba cansado a muerte y él dijo: lo que más necesito es orar. Y si él necesitó orar, mis hermanos, con cuánta más razón necesitamos nosotros orar. Por más cansados que nos encontremos. Y mientras Jesús oraba allá en el monte, hay algo muy interesante, porque para nosotros un monte es donde hay muchas ramas, ¿verdad? Es donde hay muchos árboles. Pero un monte es en realidad una montaña, una colina, un cerro. Jesús se fue al cerro a orar para estar lo más cerca posible de su Padre. Y allí estaba solo platicando con su papá. Cansadísimo, pero a él no había cansancio que le evitara el hablar con su papá. Y mientras él oraba, dice el versículo 24, la barca estaba ya en medio del mar. Pero pasaba algo interesante. Era azotada por las ondas, porque el viento era contrario. Es decir, mientras Jesús oraba, los discípulos que iban al otro lado del lago fueron atacados por una tremenda tormenta. Y a la cuarta vela de la noche, de madrugada, se estima que como a las 4 de la mañana. Noten, hermanos, qué interesante. Jesús había estado orando desde que mandó a sus discípulos a la puesta de sol. Llegaron las 4 de la mañana y el Señor estaba orando. Y nosotros no podemos orar ni 5 minutos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este día, gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Se dieron las 4 de la mañana y el Señor seguía orando, y algunos dirán, pues ¿qué tanto oraba? ¿Qué tanto se puede orar? Es que él estaba platicando con su papá. Y cuando uno platica con su papá, que tanto quiere, que se llevan también, las horas vuelan, ¿verdad? Las horas vuelan. Así que Jesús entonces fue a ellos, pero no agarró un barco. No agarró una de esas, ¿cómo se llama? Moto esquí, ¿qué esquí? Water ski. Qué bueno hubiera sido un water ski, ¿no? Jesús se fue, ¿qué? Caminando.
Jesús se fue a ellos caminando sobre la mar. Y no se menciona ningún otro profeta, ninguna otra persona que haya caminado sobre la mar. ¿Se ha preguntado por qué fue que Jesús caminó sobre la mar, hermanos? Porque el salmista dice que Jehová camina sobre el mar. Tan poderoso nuestro Dios, tan milagroso, que para Él el agua no es ningún problema. Caminar sobre el agua no es ningún problema. Callar al agua no es ningún problema. Calmar al agua no es ningún problema. Y aunque el agua esté toda enojada, toda atormentada, Jesús podía tomar una siesta. Y mientras los discípulos estaban todos asustados, el maestro durmiendo tranquilo. Pero en esta ocasión Él caminó sobre las aguas. El día anterior los discípulos habían visto ya un tremendo milagro cuando Él dividía esos panes y esos peces. Los dividía. Y salían de la canastita que había traído el muchachito, salían. Y los discípulos se quedaban. Y no dejaron de salir, hermano, recuerden, porque hasta sobró. Y es que cuando Dios da en grande. Hasta sobró. Hasta lonche tuvieron para llevar a su casa. ¿Se imaginan cuando el niño llegó con la mamá que le dice: mami, ¿te acuerdas del lonchecito que me diste? ¿Qué? ¿Lo perdiste? ¿Lo regalaste? ¿Te lo quitaron? No, mami. Y cuando él le cuenta a su mamá lo que hizo Jesús con esos panes. Wow. Habían visto ese milagro y ahora Él viene caminando sobre el mar. Es interesante que Marcos dice que la intención de Jesús era pasarles e irse caminando, irse solito hasta allá. Pero Mateo dice que al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y se asustaron y gritaron: ¡ay! No solamente una tormenta, ahora un fantasma. Recuerdan, los discípulos eran unos muchachos, eran unos jóvenes. Estaban ya rete asustados con la tormenta. Es cierto, sabían nadar, pero una cosa es nadar y otra cosa es estar en medio de una tormenta. Porque por más que sepas nadar, la tormenta te tumba, te mete al agua. Y si te descuidas, viene por ahí un palo, viene un pedazo de la barca y te da en la cabeza y hasta allí. No podían controlar la embarcación. No podían. Y así que ahora no solamente con el miedo de la tormenta, ahora ven a un fantasma. ¿Y quién no le tiene miedo a un fantasma? Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero por si acaso que no se me aparezca, ¿verdad? Aunque a veces estamos solos en la casa, escuchamos un ruidito por ahí y ya nos ponemos a temblar. Ellos lo vieron. Un fantasma brillaba y venía hacia ellos, era el problema.
Y nunca pensaron que ese fantasma venía a ayudarlos. Ellos dijeron, no, ese fantasma aquí de plano que nos va a arruinar la existencia. Verso 27, pero Jesús les dice, muchachos, ánimo, 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 soy yo, no temáis. Muchachos, ánimo, anímense, soy yo. Y ellos obviamente reconocieron la voz. Él le dice, no tengan miedo, yo no soy un fantasma, soy Jesús. Y al verlo, al reconocerlo, se tranquilizaron. Y se tranquilizaron tanto que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, pues ven. Con una sonrisa el Señor le dice, ¿de veras, Pedro, quieres venir a mí? Pues vente, Pedro. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Para qué quería Pedro andar en el agua? Primer hombre que camina sobre el agua. Y creo el último que ha caminado sobre el agua. ¿Y por qué quiso él caminar en el agua? ¿Quién sabe? Pero él quiso ir hacia donde estaba el maestro. Dice, se fue sobre el agua en dirección a Jesús. Y todo iba bien hasta el versículo 30. ¿Quién sabe qué tanto avanzaría? Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. De si eres tú, que yo ande sobre las aguas, me hundo, Señor, sálvame. Al instante Jesús tendió la mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se fueron a la barca y el viento se calmó. Aquí no nos dice, pero en la otra ocasión Jesús le dice al mar, cállate. Y el mar se tranquilizó. Es muy probable que le dijo lo mismo. Aunque él no necesitaba haberle dicho, cállate mar, él con una mirada así seria, por favor. Y el mar, tranquilito. Porque el mar le obedecía. Y hermanos, podemos decir que este mar representa lo malo, las tribulaciones, los problemas, las dificultades. Algo muy interesante, hermanos, es que Pedro fue hacia Jesús. Hacia Jesús. Y yo creo ahí tenemos una lección muy importante nosotros. Necesitamos ir a Jesús. Donde él estaba, donde Pedro estaba, la cosa no estaba bien. La tormenta no estaba bien. Y él con fe, porque se necesita fe, hermanos, para meter los pies en el agua y decir, voy a caminar. Él con fe caminó hacia donde estaba Jesús. En medio de la tormenta, en medio de los problemas y las dificultades, él caminó hacia Jesús. ¿Por qué caminó Pedro hacia Jesús? Para darnos un ejemplo, hermanos, de que nosotros debemos también
caminar por fe hacia donde está Cristo Jesús. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en aprietos, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en tempestades en nuestra vida, lo mejor es ir hacia Jesús. Tener fe y avanzar hacia Jesús. Hermanos, pero cuando vamos hacia Jesús, el camino no es fácil. El camino no es fácil, como todos nos hemos dado ya cuenta. Noten, Pedro iba hacia Jesús y de repente se hundió. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió? Dice aquí, porque Pedro vio el viento fuerte y tuvo miedo. La fe que lo hizo empezar a caminar, de repente dijo: uy, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No les ha pasado alguna vez que muy valiente nos subimos a un trampolín alto, bien altote? Yo me tiro. Y por fe yo me voy a tirar y vamos al trampolín, llegamos allá y siempre no. Él por fe empezó a caminar, pero cuando vio el mar, cuando vio las olas, cuando vio la tempestad, dice aquí que tuvo miedo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? En nuestro caminar cristiano vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las enfermedades, vienen los desprecios, vienen las angustias, problemas entre hermanos, problemas financieros, problemas en la escuela, problemas con el novio, problemas con el esposo, y nos concentramos a ver la tempestad. Nos da miedo y empezamos a hundirnos. Y él se empezó a hundir. Pero aquí está, mis hermanos, la tercera lección. La primera es: problemas siempre van a haber, ¿verdad? Así que la primera lección es ir a Jesús. Por fe, ir a Jesús, aunque se requiera caminar sobre el agua. Es decir, no es fácil. Se opone papá, se opone mamá, se opone el trabajo, se opone la escuela, se opone la novia y dice: no vayas, no puedes ir a Jesús. Claro que sí, en el nombre del Señor sí puedo. Ir a Jesús. Pero cuando vamos siguiendo a Jesús, las olas se ponen como más fuertes. Y cuando dejamos de ver a Jesús y vemos los problemas, vemos las dificultades, nos da miedo. Por eso alguien ha dicho, creo era Schuller, quien decía: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Pero cuando Pedro vio que se estaba hundiendo y que la cosa se estaba poniendo cada vez peor y peor y peor, entonces él dice: Señor, sálvame. Y Jesús dice: Pedro, te falló la fe. Ahí le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, Pedro. Hay problemas, hay dificultades, pero yo estoy a tu lado. Que no te dé miedo. Que no te dé miedo. Ten fe
Ten fe, dice el Señor Jesús. No dudes. Y cuando ellos salieron, el mar se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Realmente eres el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron? Se postraron, le adoraron y le dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Y esta experiencia, mis hermanos, la tenemos ahí para que nuestra fe se fortalezca y que sepamos que a pesar de los problemas podemos caminar sobre el mar cuando ponemos los ojos en Cristo Jesús. Y como dice el corito, fija tus ojos en Cristo. Y lo terrenal, ¿qué? Fija tus ojos en Cristo. ¿Y cómo fijamos los ojos en Cristo? ¿Dónde vemos a Jesús? Me falta la fe. Pues ¿cómo no te va a faltar si no lees la Biblia? Me falta fe, pues ¿cómo no te va a faltar si no oras? Me falta fe, pues si no vienes a la iglesia. Y cuando vienes, vienes tarde. Y eres el primero en irte. Y duermes el resto del sábado. Y el miércoles, que vayan los enfermos. Y luego, ¿por qué me faltará la fe? Y me da miedo cuando vienen los problemas. Porque nos falta la fe. Nos falta la fe. Vayamos a Jesús, mis hermanos. Vayamos al Señor Jesús. Y las tormentas, los problemas, las dificultades, mi Dios es más poderoso que los problemas. Y el Señor les va a decir: dejen tranquilo a mi hijo. Dejen tranquila a mi hija. Y el mar se va a apacentar. Entonces podemos adorar de rodillas a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, de rodillas. Te damos gracias, nuestro querido Padre, porque eres un Dios de amor, porque nos ayudas en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Padre querido, aumenta nuestra fe para avanzar con pasos decididos hacia ti y recibir así la salvación en Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. No se les olvide saludar a los recién bautizados cuando vayan saliendo. Vamos a